Hola chicos, ¿cómo andamos? Bueno, vamos a trabajar hoy con el trabajito práctico número 12, en donde hay que hacer unos dibujos con aplicación de bastantes herramientas distintas. ¿Sí? Nosotros acá vamos a utilizar algunas de las herramientas que ya conocemos, otras por ahí son herramientas que son desconocidas, así que bueno, eh, les propongo ir haciendo un repaso de las herramientas conocidas y de las nuevas, la explicación a medida que vayamos avanzando con los dibujos. Vamos a empezar por el dibujo de los dos nenes, ¿sí? En donde fíjense que yo puse la hoja en horizontal, ¿sí? Aclaremos eso primero, ¿sí? Para que me peguen más o menos los dibujos en toda la hoja. Bueno, vamos a empezar con los dibujos de los nenes. Una cosa importante a tener en cuenta cuando empecemos a dibujar esta clase de dibujos es que todo lo que se pueda hacer con las herramientas que ya conocen, con las figuras, como por ejemplo el círculo, ¿sí? Que sería para la cabecita de los nenes, se tiene que hacer de esa manera, ¿sí? No empiecen a utilizar las herramientas nuevas, que son las que nosotros vamos a estar mencionando, para hacer todo, porque hay cosas que no se pueden hacer, o si bien se pueden hacer, pero no me van a quedar tan bien como la figura, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la circunferencia, la figura me da una circunferencia exacta, ¿sí? Que es prácticamente imposible de hacer con una herramienta de mano alzada. Bueno, luego de hacer, por ejemplo, lo de la cabecita, podemos incluso hacer los ojitos, incluso hasta se pueden hacer las orejas con una circunferencia, porque uno puede hacer, por ejemplo, la orejita acá, si quiere puede copiar y pegar, de manera que la otra quede en ese lugar, y después cuando uno pinta, ¿sí? Digamos, la cara, van a ver que las dos orejitas es como que quedan del lado de adelante. Pero bueno, no importa, porque recuerden que yo puedo hacer orden hacia adelante de la página y ahí las orejitas me quedan detrás. Eso también es algo que ustedes tienen que tratar de utilizar, ¿sí? El hecho de poder poner delante o detrás las capas, ¿sí? Es una buena táctica para ahorrar trabajo. Bueno, todo lo que se puede hacer, entonces, con figura se hace con figura. Por ejemplo, los ojos se podrían hacer con la figura. La boca, si ustedes quieren, la pueden hacer, por ejemplo, con la herramienta de mano alzada. Igualmente la boca no me va a quedar exactamente igual. ¿eh? Fíjense, la sonrisa obviamente no me va a quedar igual a como la tenía la nenita acá, pero bueno, es una opción. Hay otra opción de hacerla, yo ahora se las voy a mostrar. Eh, los pelos, por ejemplo, lo pueden trabajar con mano alzada. Se puede utilizar esta herramienta que son los medios artísticos. Fíjense que los medios artísticos me permiten hacer trazos, ¿sí? Que son diferentes, son como digamos de una característica diferente. Fíjense que yo hice un trazo, pero es muy obviamente muy grande, ¿sí? Y tal vez lo hice al revés. Fíjense, ¿ven? Se pueden hacer trazos de esa manera que parecen pelos, ¿eh? Eso también se puede utilizar, la herramienta de medios artísticos solamente la tienen los que tienen el Corel X8, ¿sí? No está en X3. En X3 lo van a tener que hacer, no les queda otra, con mano alzada. Y después, por ahí, ensanchar un poco la línea, ¿sí? Para que no quede un pelito tan finito, ¿sí? Bueno, eh, ¿qué pasa ahora con los otros elementos? ¿Sí? Porque, por ejemplo, lo que no se puede hacer con figuras, ¿sí? Hay que hacerlo de otra manera. Por ejemplo, el moño, por ejemplo, el vestido, que si bien se puede hacer con triángulos, por ahí se podría hacer de otra forma. O la remerita del nene, ¿sí? O el pantalón. Hay cosas que no se pueden trabajar con las figuras geométricas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo trabajamos.
Yo, por ejemplo, voy a hacer el monio. El monio yo recomiendo, por ejemplo, para hacer toda esta parte, mano alzada. Pero fíjense un detalle. Yo cuando voy a trabajar con mano alzada y voy a hacer el monio, tengo que procurar hacer una figura completa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir completa? Que yo tengo que cerrar la figura en el lugar. ¿Por qué? Porque si yo después lo quiero pintar al monio y no cerré la figura, no lo voy a poder pintar. ¿Sí? Eso es una cosa importante a tener en cuenta. Si yo al monio no lo cerré, o sea, yo acá comencé, fui dando toda la vuelta y cuando llegué, ahí solté recién el botón. Si yo hago una figura con mano alzada, ¿sí? Vamos a suponer que este es el monio y la cierro ahí, cuando la quiero pintar, no me la pinta. ¿Sí? Ojo con eso porque hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bueno. La otra parte del moño se puede hacer con un círculo, acá, ¿sí? También con la figura de círculo, ¿sí? Me refiero a lo que sería el nudo, que tenemos acá. Y estos son pequeños trazos también con mano alzada. Después, obviamente vamos a suponer que, bueno, yo el moño me quedó bastante mal. Recuerden que tienen las opciones de la herramienta forma, ¿sí? Y con la herramienta forma ustedes pueden ir acomodando el elemento que dibujaron, ¿sí? ¿Cómo lo acomodan? Lo acomodan siempre buscando de mover los nodos. Y por ejemplo, vamos a suponer que les están faltando nodos, ¿sí? ¿Qué hacen? Como hacíamos, ¿se acuerdan? Doble clic para hacer desaparecer un nodo. Donde a mí me falta un nodo, le hago doble clic. Por ejemplo, yo ahí tengo dos nodos más. ¿Para qué? Para poder hacer la curvita del moño. Acá pasa lo mismo. Acá, por ejemplo, yo puedo ir acomodando esto, pero fíjense que como que lo tengo medio desacomodado. Entonces, lo mejor es por ahí hacer un doble clic acá y un doble clic acá. De esa manera los nodos, ¿sí?, me permiten funcionar un poco mejor. Fíjense que lo puedo trazar, lo puedo también manejar con las flechitas, ¿sí? Como para ir haciéndolo. Y también, por ejemplo, cuando me queda algo feo, le puedo hacer doble clic y ver qué pasa. ¿Ven que como que se redondea? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Está? Pueden hacer clic sobre un trayecto y arrastrar un trayecto. Pueden agregar nodos con doble clic, como estoy haciendo yo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí agregan un nodo que les sirve para ir acomodando la figura. No es fácil dibujar con mano alzada y no es fácil agregar o quitar nodos, ¿sí?, con el doble clic con la herramienta forma. Me refiero, no es fácil para que quede bien el dibujo, ¿sí? Bueno, fíjense que yo con mi experiencia y todo de dibujo en Corel, el moño no quedó muy lindo que digamos, ¿sí? Bueno, el moño, por ejemplo, acá, si no me equivoco, tendría que ir primero el moño, primero los pelos y después el moño, ¿sí? Los pelos como que quedan atrás, está bien, yo los hice bien, ¿sí? Por ahí los tendría que poner un poquito más arriba, bueno. Después uno lo va acomodando eso, ¿verdad? Bien. Un detalle importante a tener en cuenta. ¿Qué ocurre entonces cuando ustedes dibujan? Siempre tienen que cerrar la curva. Yo, por ejemplo, voy a hacer un dibujo que acá les puede parecer a ustedes bastante complicado, que es el dibujo del vestido de la nenita. Pero no lo voy a hacer con triángulo, lo voy a hacer con otra herramienta que me aparece en donde está la herramienta de mano alzada. Yo le hago clic a la flechita de acá y elijo la herramienta Bezier. Esta también la tienen en Corel X3. ¿Qué es la herramienta Bezier? La herramienta Bezier me permite hacer trazos rectos. ¿Cómo los hago los trazos rectos? Hago clic y suelto, clic, clic, clic y clic. Fíjense lo que hice. Cliqué acá, 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 acá y acá. Y cerré la figura. Fíjense que no hice un triángulo, No es un triángulo, ¿sí? Esto después es una figura con nodos. Yo los nodos los puedo acomodar, ¿sí? Pero no es un triángulo. Hice como una figura como si fuera un trapecio, ¿sí? Que vendría a ser la primer parte del vestido de la nenita. Pero una cosa importante, la cerré a la figura.
Voy a hacer, por ejemplo, lo de las mangas. Ustedes dirán, ah, yo hago un triángulo y listo. ¿Sí? También se puede hacer con Bézier. ¿Cómo va la manga? La manga iría de ahí, ahí y ahí. Pero si yo hago eso, no hago el último clic. O sea, acá me quedó una figura con dos líneas. No me sirve. Yo tengo que ir a hacer el tercer clic en el mismo lugar en donde está el primer clic que yo hice, en el mismo nodo. Eso me va a garantizar que el dibujo me quede cerrado. Si yo lo hago, fíjense, acá lo voy a hacer diferente. Hago clic y hago clic y digo, ah, listo, ya está. Voy, lo pinto y no se me pinta, porque en realidad eso que yo dibujé no es una figura cerrada, es una figura abierta. Ojo con eso. Lo mismo para la manguita. Si yo lo quiero hacer con Bézier, hago clic, hago clic, hago clic, hago clic y tengo que cerrar ahí. Y ahí me queda la manguita. ¿Sí? Pero la cerré. Fíjense que la figura es cerrada y esta también. Tienen que tener eso muy en cuenta cuando ustedes dibujan. Siempre que ustedes dibujan, tienen que tener en cuenta que la figura se tiene que cerrar. ¿Sí? Si la figura no se cierra, la figura no se puede pintar. ¿Tá? Así que ojo con eso, es muy importante. Por ejemplo, ¿qué pasa con la remera del nene? ¿Sí? Yo voy a hacer la cabecita del nene, ¿sí? que es un círculo, obviamente. Y después voy a hacer la remera. ¿Pero qué va a pasar con la remera? La remera va a ser con Bézier. ¿Sí? Entonces hago clic, clic acá, clic acá. Fíjense que me meto como adentro de la cabecita del nene. Y ahí hago la remera. Y ahí cierro. ¿Sí? No importa que me quedó, digamos, que la remera me va a quedar adelante. Después recuerden que con orden hacia atrás de la página, ahí me queda, ¿sí? Y ahí me quedó el efecto que tiene lo de la remera. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, la remera me quedó fea. ¿Qué hago? Herramienta forma y me fijo en los nodos, ¿sí? Y ahí la voy acomodando un poquito, ¿sí? Le hago, por ejemplo, la manga un poquito más gruesa. Bueno, eso a gusto de ustedes. Emparejo, por ejemplo, esto. Bueno, lo van trabajando. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa con los bracitos y las piernas? Por ejemplo, vamos a suponer este brazo, ¿sí? Porque esto es fácil. Esto, la pierna esa se puede hacer con un Bézier. Lo hago así, clic, clic, clic. ¿Está? Y después ahí, como esto no es algo que se tenga que pintar, lo único que hay que hacer es ponerle un ancho mayor utilizando el ancho de línea, ¿sí? Así que eso no hay problema. Pero ¿qué pasa con el bracito ese que está, que el nene lo tiene torcido? Bueno, el bracito torcido hay que hacerlo también con Bézier. Por ejemplo, vamos a suponer que llega ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con Bézier? Le vamos a trabajar con la herramienta de convertir a curva, ¿se acuerdan? Bueno, esa la trabajamos en el práctico anterior. Fíjense que el brazo todo es una curva. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos, ¿sí? Y curvamos todas las partes del brazo. Ahora, yo en el ejercicio del trabajo práctico de la semana pasada, yo les había dicho que ustedes hacían clic y le hacían clic acá para convertir a curva. ¿Qué ocurre cuando son varios trayectos que hay que convertir? Porque fíjense que yo acá puse 3 trayectos para convertir. Lo más fácil es lo siguiente. Elijo la herramienta forma, hago una selección de arrastre. Eso me va a seleccionar todos los nodos de la figura y convierto a curva. Fíjense lo que pasa. Todos los trayectos automáticamente se convirtieron a curvas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no necesito convertir a curva trayecto por trayecto, que es un lío bárbaro, porque tengo que hacer clic con el botoncito, convertir a curva, curvarlo y así sucesivamente. ¿Sí? Se hacen todos juntos. Eso es una buena alternativa para cuando uno tiene que trabajar con mucha cantidad de curvas. Y una alternativa también interesante es la siguiente. ¿Qué pasa cuando yo tengo esto así? Y veo que acá como que me quedó una puntita. ¿Puedo probar? Sacando el nodo. Doble clic.
Y fíjense que el bracito como que me queda un poquitito mejor. Y este lo tengo que acomodar. Ese nodo no lo puedo sacar porque si saco ese nodo se me deforma completamente. Fíjense lo que ocurre. Se me va como muy para abajo. Pero lo puedo acomodar. ¿Cómo se acomoda? Los nodos, la mejor manera de acomodarlo es con las flechitas. ¿Sí? Las flechitas le dan una curvatura mucho mejor. Y ahí fíjense que prácticamente no se nota que el brazo está hecho con Bézier. ¿Sí? Bueno, obviamente le tengo que hacer un ancho mayor. Bien, eso es para todos los dibujos de los nenes. El dibujo del barco es bastante más simple que el dibujo de los nenes. Son, obviamente, cada una de estas partes del barco son todas figuras que están hechas, la gran mayoría están hechas con Bézier y algunas tienen curvas, ¿sí? Similar a lo que dijimos de los bracitos del nene y demás. Pero ojo, todas son figuras separadas, ¿sí? Incluso, por ejemplo, la figura del agua. La figura del agua que hay que hacerla, a mi gusto, lo ideal sería hacerla con mano alzada. Tendría que ser una cosa así, por ejemplo. ¿Sí? Yo tendría que hacer esto así y después volver hasta ahí. Y ahí me quedó la figura del agua. Fíjense. Queda la figura del agua. Por ahí no queda del todo bien, pero bueno. Después se puede copiar y pegar, por ejemplo. Y fíjense, y ahí me queda una figura, por ejemplo, de dos onditas, que son las que tienen acá, o hasta tres que se le puede hacer. Así que bueno, usted le tiene que buscar la vuelta. Pero vamos a este elemento. Este elemento es, de todos estos, el más fácil de todo. ¿Por qué? Porque acá no hay que trabajar con Bézier. Acá hay que volver a trabajar con la herramienta similar a la que ustedes estuvieron trabajando, por ejemplo, para hacer el edificio o el puente, ¿sí? Esto se hace todo con figuras y se van soldando, ¿sí? Esto es toda una figura completa, obviamente que las ruedas van aparte, pero la figura del ferrocarril son todas figuras que se fueron soldando, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría tomar para hacer el techo, ¿sí? Esa parte así. Después se podría tomar, por ejemplo, para hacer lo que sería el cuerpo del ferrocarril. Y después se le van agregando otras partes. Acá hay como dos circunferencias, ¿sí? Se podrían hacer dos circunferencias. Una que sería esa parte, la otra que sería la de adelante, ¿sí? Obviamente lo tienen que ir adaptando, ¿sí? Esa para que encaje tendría que ir ahí, más o menos. Y bueno, una vez que ustedes lo van haciendo, seleccionan y soldar. Y ahí va quedando. Con paciencia, yo lo estoy haciendo medio así rápido para que no se me haga tan largo el video. Bueno, con esto terminamos esta cuestión. Fíjense que vimos muchas herramientas juntas acá, algunas que son de repaso, otras que son nuevas, así que bueno, a tomárselo con calma, a ver el video varias veces, ¿sí? Porque no es tan sencillo como parece hacer este dibujo, ¿sí? O hacer estos dibujos, ¿sí? Incluso también sería interesante que una vez que terminan con todos los dibujos estos, puedan practicar con otros dibujitos adicionales, ¿sí? Porque es una herramienta que hay que practicar mucho, ¿sí? Esto se logra dominar con práctica, ¿sí? No hay otra. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy.